Seguimos entonces conversando con Inocencio González Reolid acerca del autoconsumo. Y precisamente la primera pregunta en esta segunda parte tiene que ser, y es evidente, ¿qué piensa él acerca del futuro del autoconsumo entonces aquí en España y además en todas las demás partes del mundo? Bueno, dentro de unos años, es decir, probablemente para el año 2030, 2040, 2050, casi se va a duplicar la población mundial. Por lo tanto, tendremos un gran problema, tanto el abastecimiento de la alimentación como del abastecimiento energético. Hay países emergentes como China, India, etcétera, que se están dando cuenta que tienen que crecer al mismo ritmo que el resto de países para poder posicionarse. Entonces va a haber una demanda enorme de energía. Evidentemente con las energías fósiles no va a ser suficiente para abastecer. Aparte de que contaminan, también no son eficientes y perjudican el medio ambiente. Entonces, ¿qué energía es la que más disponemos de ella y la tenemos justo encima de nosotros? El sol. Entonces el sol durante muchos millones de años todavía va a estar luciendo, por lo tanto tenemos energía suficiente para abastecernos. Entonces el autoconsumo va a ser una de las formas de generar energía y de abastecer a la humanidad, va a ser el futuro no dentro de muchos años. Es decir, ya va siendo en muchos países, ya se está llegando incluso al 40, 50, incluso al 100% del consumo energético, sobre todo en países que son islas que no tienen manera de llegar otro tipo de energía. Entonces necesitan que el autoconsumo en España será el futuro, parte de la energía eléctrica deberá ser mediante el autoconsumo. De tal manera que incluso las propias compañías eléctricas se están dando cuenta de que va a ser así. De hecho, ya están preparando propagandas, están preparando lo que son anuncios. Las propias compañías eléctricas van a ofrecer autoconsumo a sus clientes. O sea, Iberdrola, Endesa, E.ON. Es decir, en cuanto se apruebe el Real Decreto, y además yo creo que como podemos decir, y casi seguro sin equivocarme, que la manera en que está legislando los últimos gobiernos en España ha sido en base al interés de las compañías eléctricas. Entonces, el nuevo Real Decreto no va a salir a la luz hasta que las compañías eléctricas no estén preparadas para poder ofertar el autoconsumo. Y de hecho ya lo están preparando. Entonces, el autoconsumo es una manera de generar energía distribuida, es decir, que cada persona, cada familia o cada empresa, cada vivienda pueda generarse su propia instalación solar. Hay países que hay miles de tejados, de lo que es azoteas llenas de módulos solares. Eso beneficia incluso a las compañías eléctricas porque, por un lado, la generación distribuida hace que se pierda menos energía, lo que es decir, en el transporte, es decir, la generación generalizada, la instalación centralizada, que son las grandes instalaciones nucleares, ciclo combinado, incluso huertos solares gigantescos. Esos son un poco más problemáticos desde el punto de vista de abastecer a la población porque necesita grandes líneas eléctricas, se necesitan grandes subestaciones eléctricas para poder suministrar y transportar esa energía eléctrica. Se pierde muchísima energía eléctrica en el transporte, en forma de calor, y por lo tanto se producen muchas pérdidas. La generación distribuida mediante instalaciones de autoconsumo, eso favorece también de que el kilovatio hora generado, cuando llega al consumo, lleva una cantidad mucho más elevada, por lo tanto es más eficiente. Inocencio, en mi caso, yo no llego a ser un mileurista y cuando me llega la factura, en mi caso de Iberdrola, hablaste de Iberdrola, hablaste de Endesa, tiemblo antes de abrir el sobre.
para ver cuánto tengo que pagar esos 2 meses, porque aquí en España es bimensual el pago de la electricidad. Te digo esto porque entonces, llegando al autoconsumo, yo quiero saber qué relación hay entre la estructura tarifaria y el coste del sistema, que no vaya a ser que después con el autoconsumo yo, en vez de gastar, por decir una cifra, 150 euros mensuales o bimensuales, gaste 300. Creo que me he explicado claramente, ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos a ver, no hay ninguna relación entre el tarifario eléctrico y lo que es el coste del sistema. Vamos a ver, el coste del sistema realmente es la energía, lo que cuesta generar 1 kilovatio hora de la que consumimos a través de la red eléctrica, como es el coste de la energía nuclear, hidráulica, ciclo combinado, energías renovables, eólica, etcétera, que se conectan a la red. Eso es el coste del sistema, y luego lo que es el transporte de la energía a través de las subestaciones, las pérdidas energéticas que se producen, eso es el coste del sistema. Y por otro lado, la tarifa que nosotros pagamos, eso es el coste del sistema más todos los costes políticos que nos imponen, porque lo que son las puertas giratorias, es decir, hay una cantidad de políticos, que todos podemos verlo en internet, que exministros y expresidentes que están trabajando en grandes compañías eléctricas, compañías energéticas, que están cobrando una cantidad enorme de dinero simplemente por estar ahí, y ese coste es el que tenemos que pagar entre todos, aparte de las grandes cantidades de dinero que cobran las compañías eléctricas, que les pagan a sus altos dirigentes. Tú dices que eres minorista, pues sin embargo, por ejemplo, bueno, no quisiera hablar directamente sobre decir nombres de grandes compañías eléctricas, de personas, de dirigentes que están cobrando una cantidad enorme, desproporcionada, precisamente a cambio de la factura eléctrica. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, sin embargo, la energía que generamos en casa, la de autoconsumo, sí que podemos saber perfectamente cuánto nos cuesta, y por lo tanto, si la estamos consumiendo, pues ese coste es muchísimo menor. Es decir, generar 1 kilovatio hora en casa con nuestra instalación solar con autoconsumo es mucho más económico que la que se genera y la que se consume de la red hoy en día. Por lo tanto, si la consumimos, estamos dejando de pagar ese kilovatio hora y vamos a ahorrar dinero, y vas a pagar menos luz, bastante menos luz. Lo que pasa es que la factura eléctrica tiene por una parte, no vas a poder ahorrar de momento el 100% de la tarifa, o sea, de lo que estás pagando, porque ya han inventado una manera de cobrar, que todos podemos coger una factura de la luz y ver que hay una parte que se llama término de potencia, que eso antes no existía. Es decir, aunque tú consumas 0 kilovatios hora, tú vas a tener que pagas una cantidad importante de dinero por la potencia que tienes contratada, simplemente por tenerla contratada. Entonces, una manera de ahorrar sería bajar la potencia. Es decir, si tienes 5 kilovatios y pico en una vivienda, ya tienes de más. Una vivienda con 3 kilovatios, 3,3 es más que suficiente tener contratado. Es una manera de bajar la factura de la luz, porque estás pagando 3,3 kilovatios por 60 días o por 59 días a 10 céntimos el kilovatio. Pagas tanto. Si tienes 5,5, pues tendrías 5,5 kilovatios por 60 días por los 10 kilovatios. Y si tienes 7 kilovatios, 8 o 10 kilovatios, pues fíjate si te sube una factura de 50, 60 euros, aunque no consumas nada. Aparte, luego tienes que pagar lo que consumas, los kilovatios hora que consumes. Entonces, la estación de autoconsumo, de momento vas a poder ahorrarte solamente la parte de la factura eléctrica de consumo, los kilovatios hora que estás consumiendo. Esperemos que el nuevo gobierno que entre a partir de diciembre quite ese modelo de factura eléctrica que solamente beneficia a las compañías eléctricas, no beneficia a ningún consumidor en absoluto, solamente a las compañías eléctricas, y esperemos que todo vuelva a su normalidad en ese sentido.
¿Cuál sería entonces, Inocencio, el verdadero, el real impacto económico en el sistema y en la administración pública? En el sistema estaríamos hablando de a nivel general en la población. Es decir, en la población, pues hacer instalaciones distribuidas, medianas y pequeñas, pues se crearía muchísimo puestos de trabajo. Es decir, se crearían, por ejemplo, los instaladores de empresas de electricidad que hay distribuidos por toda la geografía nacional, en Murcia y en todos los pueblos, pues pueden tener ahí una manera de ofertar a sus clientes, poner instalaciones de autoconsumo en las viviendas o ingenieros y otro tipo de empresas, pequeñas y medianas empresas, para hacer instalaciones. Y luego lo que es a la administración también le beneficiaría a los ayuntamientos, porque tendrían una manera de coger dinero, podríamos decir, de recaudar dinero a través de la licencia de obras, a través de las licencias, de los permisos, la administración regional, industria, también obtendría beneficios porque habría que dar de alta esas instalaciones eléctricas mediante los boletines de los instaladores o mediante los procedimientos administrativos. Entonces, las autorizaciones administrativas pertinentes de aquellas instalaciones de cierta potencia, incluso los colegios profesionales, ingenieros haciendo proyectos, porque aquellas instalaciones de más de 10 kilovatios necesitas un proyecto técnico y por lo tanto pues también tendrían otro tipo de beneficios en la administración. Inocencio, viendo el vaso medio vacío y no medio lleno en el mundo en que vivimos, yo te preguntaría si de alguna manera alguien haría o provocaría algo que en un momento dado vos dijiste. ¿Terminaríamos en algún momento pagándole, entre comillas, peaje al sol? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la evolución y la naturaleza va por delante de nosotros y el ser humano tiene que adaptarse a la naturaleza y además, de hecho, el resto de países a nadie se le ocurre poner un impuesto al sol. Una cosa es que pongas un impuesto a una línea eléctrica o un impuesto a como por ejemplo cuando circulas, por ejemplo cuando pones un vado, que estás haciendo uso de algo que no es tuyo y entonces pues tienes que pagar un impuesto. Pero si tú te estás generando, o sea, tienes tu propia instalación que te la has pagado de tu bolsillo o la has financiado y te estás generando tu propia energía y la estás consumiendo directamente sin hacer uso de sistemas que no son tuyos, pues lo normal es que no tengas que pagarle a nadie nada. Como si tú tienes un huerto de tomates y te comes tus propios tomates que tú estás creando. Si el huerto, si el terreno es de otro, pues le pagarás un alquiler o le darás 2 tomates al cambio. Pero si el huerto es tuyo y estás consumiendo tus propios tomates, sería un disparate que tú tengas que pagar un impuesto por los tomates que tú comes, porque estás dejando de consumir esos tomates que estás dejando de comprar al supermercado. Sería un disparate. Y sí, si me compro una caña de pescar y me voy a pescar, ¿también me podrían sancionar? Claro, eso ahí donde está, que eso es un invento, eso no existía hasta que en el 2010 un técnico de Iberdrola, y además de hecho en una feria de Genera en Madrid, dice, este será el nuevo modelo energético español en el futuro y tal. Fue un técnico, un lumbreras de Iberdrola, y después cuando el nuevo gobierno entró al poder, cogió y le pasó el papelito y le dijo, esto es lo que tienes que sacar, peaje de respaldo, eso que le tuvo que explicar muy bien al ministro, qué era eso de respaldo, del peaje de respaldo y toda esa historia y todo eso. Y dice, pues esto es una idea muy buena para ellos, claro, evidentemente. Entonces existe un lobby del sector energético que está dominando totalmente el mercado. Sí, en España sí. En España sí, porque, ¿cómo es posible que en un país con tanta cantidad de horas solar se frene
de manera... Bueno, una cosa es que se quiten las primas, ha bajado los costes de las instalaciones y que te puedas tú poner tu instalación. Eso tiene un sentido, claro. Hablaste de peaje, yo llamaría tasa de respaldo. ¿Por qué existe? Eso ahora mismo no existe. Es decir que es una manera de nombrar o definir un concepto que es la manera de evitar que los consumidores pudiesen poner una instalación de autoconsumo, generar su propia energía y dejar de comprar esa energía. Si le pones un peaje o un impuesto por consumir esa energía, tú ya no te la pones. Porque dice, si encima que me genero mi energía, que me cuesta una instalación X dinero, si encima tengo que pagar un impuesto, pues si sumas el coste de esa instalación más el peaje que tengo que pagar, me supone igual o superior a lo que yo estoy comprando de la red. Por lo tanto, no me la pongo. Entonces, es una manera de evitar que la gente se ponga sus instalaciones. Es decir, eso es lo que trataban de hacer las compañías eléctricas, claro, porque las compañías eléctricas llegó un momento, hubo unos años, en el boom, a partir del año 97, cuando se liberalizó, entre comillas, la energía eléctrica, muchas compañías eléctricas hicieron inversión, y además con ayuda del Estado, hicieron inversiones importantes en instalaciones de ciclo combinado. El ciclo combinado son aquellas instalaciones que funcionan con gas. Entonces, son instalaciones térmicas muy poco eficientes y esas instalaciones son de las compañías eléctricas, hicieron una inversión importante. Después vino la burbuja inmobiliaria y se perdió, podríamos decir, se bajó el consumo energético en España en cantidades importantes y las instalaciones de ciclo combinado pues no están funcionando al 100%. Es decir, están funcionando y muchas de ellas incluso han tenido que parar en cierta medida. Incluso luego, por otro lado, los parques eólicos también están generando bastante energía, que son energías renovables, y entonces las compañías pues, le han ido parando lo que es la generación fotovoltaica para que puedan ir, podemos decir, costeando la inversión que hicieron en ciclo combinado. De hecho, las compañías eléctricas durante varios años estuvieron incumpliendo lo que es los recibos de la luz y cobraron de más. De hecho, las compañías eléctricas nos deben a los consumidores más de 3.500 millones de euros que están sin parar de reclamando, pero no. Y ahora últimamente parece que este mes ya se han hecho varias denuncias en la Unión Europea para que las compañías eléctricas nos devuelvan a los consumidores energía que consumieron de más y la utilizaron para costear los ciclos combinados, etcétera. Hablaste, Inocencio, de la gente de a pie, como nosotros, que en nuestra vivienda, para evidentemente no estar tan acogotados a fin de mes, quisiéramos que alguien nos pusiera una instalación fotovoltaica en nuestra vivienda. Entonces la gente creo que se preguntará, dice, bueno, ¿pero hay un solo tipo de instalación fotovoltaica o hay diferentes tipos de instalaciones? Bueno, ahora mismo, antes de que salga el nuevo Real Decreto, la mejor manera de poner o de instalar una instalación de autoconsumo es, primero, hacer un estudio, o sea, se hace un estudio de la potencia que tienes instalada en casa, de los consumos que tienes durante el día, y entonces se dimensiona la instalación fotovoltaica conforme a la energía que tú consumes a lo largo del día. Y siempre que tengas el espacio suficiente y la orientación adecuada para que recibas la radiación solar máxima. Y entonces se instala esa instalación, se conecta al interior del consumo de la vivienda y se pone una especie de batímetro o de analizador de red, se pone en lo que es la entrada del contador para evitar que se conecta a un inversor electrónico, que es el que convierte la energía continua que sacan los módulos a la corriente alterna adecuada
a los consumos de la vivienda y evita, ese batímetro va analizando los consumos y evita el excedente que se inyecte a la red, de manera de que siempre la inyección a la red es cero. Es decir, todo lo que se genera se consume, todo no, se pierde, aquello que no se consuma se pierde, pero si se dimensiona correctamente, pues se pierde muy poco. Cuando entre en vigor el nuevo Real Decreto de autoconsumo, ese batímetro o se quita o se modifica sus parámetros y entonces puedes inyectar a la red el excedente y luego recuperarlo, como he dicho anteriormente, para poder acogerte al balance neto. Ahora te están escuchando, la gente te está escuchando y muchos están muy entusiasmados con la idea de ser productor, consumidor de esto. Entonces, también se estará preguntando dónde, cómo, qué tipo de autorización necesita para ser justamente, como te dije antes, productor, consumidor de autoconsumo. Vamos a ver, en primer lugar, como he dicho, la instalación es hasta 100 kilovatios. La red, es decir, son consumos internos dentro de una vivienda o dentro de una industria y normalmente, o casi siempre, se inyecta en baja tensión, es decir, menos de 1000 voltios. Entonces, esas instalaciones necesitas una autorización mínima, una autorización que consiste simplemente en una conexión a red, es decir, un permiso o una comunicación a la compañía eléctrica, en este caso en la región de Murcia, Iberdrola. En aquellos que tengan una compañía diferente, pues a la compañía correspondiente, y a continuación lo que es montaje de la instalación y luego un certificado del instalador, o sea, un certificado de que la instalación cumple las normas del reglamento electrotécnico de baja tensión. Si la instalación tiene menos de 10 kilovatios, solamente es necesaria una memoria técnica, que normalmente la hace, en mi caso, la hago yo, y si tiene más de 10 kilovatios, hasta 100, pues se hace un proyecto técnico, que yo también hago los proyectos, y más de 100 kilovatios se requiere una autorización administrativa, es decir, que también, porque normalmente se inyectan en media tensión. Aquellos ciudadanos, aquellos consumidores que quieran informarse y que quieran montarse una instalación, pueden acudir o pueden llamarme a mí por teléfono, que si pones en... ¿Cómo? Di tu teléfono. El teléfono es 646-770-143 o al correo electrónico 646-770-143. Y, por ejemplo, también pueden dirigirse a empresas de electricidad y, por otro lado, también yo realizo, aparte de realizar proyectos, instalaciones y estudios de eficiencia de este tipo de instalaciones, también asesoro técnicamente a instaladores eléctricos, es decir, una empresa de electricidad que no tenga sus instaladores, no tenga los conocimientos para poder hacer una instalación fotovoltaica de autoconsumo y quiera realizar ese tipo de instalaciones, puede dirigirse también se puede dirigir y yo pues le puedo asesorar técnicamente para que, o bien directamente explicándole o diciéndole cómo tiene que hacerlo, o bien trabajando con ellos y realizando el proyecto, ayudándoles en la tramitación, en la puesta en marcha, en explicarles a sus clientes cómo tienen que hacer la instalación, cuáles son los pasos que tienen que hacer y incluso dando cursos, también doy cursos de autoconsumo de instalaciones fotovoltaicas, porque las instalaciones de autoconsumo no solamente son de fotovoltaica, también podrían serlo de pequeños generadores eólicos. También. Muy bien. Repitamos. 646-770-143. 143, tu teléfono. Y, por sobre todas las cosas, dinos, decinos, como hablamos en Uruguay, tu correo electrónico. inocenciorenovables@hotmail.com. inocenciorenovables@hotmail.com. Bueno, ahora, convenceme, para terminar, porque se nos fue el tiempo, pero convenceme y convencé a toda la audiencia, no solo de España, sino del mundo entero, para que entonces nos volquemos
directamente al autoconsumo de aquí al futuro? Las instalaciones de autoconsumo van a favorecer que te vas a ahorrar la energía, te vas a ahorrar en el recibo de la luz, vas a obtener la energía en el mismo sitio donde la estás consumiendo. Un ejemplo, hay gente que lleva mochilas que llevan una plaquita solar y llevan ahí un cargador para el móvil y un cargador para abastecer a un portátil, a un PC, a un laptop. Eso se puede hacer en una vivienda también perfectamente. Así que eso hace que la gente se tenga que volcarse sí o sí en el autoconsumo, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, yo tenía, para terminar, primero agradecerte profundamente. Las puertas de nuestro programa las tenés abiertas para todo lo que quieras venir a volcar, porque siempre es importante. Y yo tenía, para cerrar nuestro programa de hoy, entonces, aquí 9 razones por las cuales la gente, se las voy a leer, tiene que volcarse hacia el autoconsumo. Primero, es libertad para ciudadanos y empresas, como también representa mayor independencia para esos ciudadanos, para las empresas y las comunidades autónomas. Tercero, es motor de crecimiento y empleo. Ojo, motor de crecimiento y empleo, de lo que tanto está necesitado hoy, no solo España, sino el mundo. Cuarto, mejora entonces la independencia energética en España. Quinto, es un vector de eficiencia energética. Sexto, promueve el uso eficiente de los recursos. Séptimo, contribuye decididamente contra el calentamiento global del planeta. Octavo, promueve el desarrollo tecnológico. Y por último, es parte constitutiva del nuevo modelo tecnológico. ¿Qué agregarías? Yo agregaría, por ejemplo, que ayudaría lo que es a paliar lo que se llama la pobreza energética. Es decir, aquellas personas, aquellas familias que no pueden pagar una factura eléctrica con una instalación de autoconsumo, sí que ya pueden abastecerse de energía eléctrica con un menor coste. Y por otro lado, podríamos decir que se avanzaría y se desarrolla lo que es la investigación y desarrollo a nivel de universidad, a nivel de investigación, porque es un poco inverosímil que haya doctorados, en mi caso, por ejemplo, que tengo la tesis doctoral en energías renovables, y que por otro lado, pues se frene un poco esto. Entonces se avanzaría muchísimo lo que es la investigación en España en este tipo de sector, que hasta hace unos años era pionera mundial, y podríamos otra vez ser pioneros, ser número 1 en ese sentido, para seguir avanzando en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Señores, para terminar, algo muy escueto, muy sencillo y que ustedes van a entender perfectamente bien. 2 más 2 son 4 en todas partes del mundo. Hasta la semana que viene.